la ley mismo y, bueno, lo que le tenés que implica hacer un picking, se llama, eso, ¿viste? Esos puntitos en blanco en la galería. esta ley, pero además López Nacional tiene también su visión particular sobre lo que han sido los genocidios y los crímenes y los exterminios a lo largo de la historia, que también nos gustaría mucho su palabra en ese sentido. Lo escuchamos en una actividad en el museo y ahí nos pareció muy adecuado traer todo eso para ustedes. Bueno, le damos la palabra. Todos lo conocen, así que no lo vamos a presentar. Dos palabras. Dos palabras. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. No, un placer compartir con ustedes esta tarde esta conferencia. Y para mí es especial porque cuando me invitan a hablar sobre la ley 18.026, en realidad estoy hablando de parte de mi vida, porque no solamente me tocó el honor de elaborar el proyecto de ley y tener que defenderlo, sino que además tratamos de incorporar en esa ley una visión jurídica, una visión política y una visión social de lo que creo debe ser la lucha contra la impunidad por parte de los pueblos. Vamos concretamente al objeto de la conferencia. O sea, la ley 18.026 está relacionada con el Estatuto de Roma. Como ustedes saben, a nivel internacional se acordó, luego de un largo trabajo de muchísimas décadas, un instrumento internacional que crea una corte internacional en materia penal para juzgar genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Este Estatuto de Roma tipifica los crímenes y establece una serie de principios para su persecución, para su juzgamiento, para su castigo. Pero ¿qué es lo más importante o el eje sobre el cual está estructurado? Es que incorpora o se estructura sobre la base de lo que vamos a llamar el principio de complementariedad. Un organismo internacional, que es una corte penal internacional que va a juzgar individuos, no lo puede hacer, ni puede perseguir los crímenes, ni puede investigarlos, ni puede juzgarlos, ni puede ejecutar las penas, si no tiene lo que en el derecho y en la ciencia política es la coercibilidad, la posibilidad de ejercer un poder coactivo, poder aprender a la persona, poder disponer medidas contra esa persona, poder perseguirla, capturarla, juzgarla, llevarla a un tribunal y luego poder ejecutar la pena. La Corte Penal Internacional no tiene, por decirlo en términos más vulgares, una policía de la Corte Penal Internacional, no tiene una jurisdicción propia. El principio de complementariedad, ¿qué quiere decir? Que los estados que suscriben el Estatuto de Roma se obligan a cooperar con la Corte Penal Internacional, porque sin que pueda existir la colaboración de los estados no se podría implementar el juzgamiento ni la persecución. Entonces el Estatuto de Roma tiene un pilar que es la competencia originaria para juzgar estos crímenes corresponde a los estados, no a la Corte, a los estados. Los estados son los que están obligados a juzgar estos crímenes. La jurisdicción de la Corte es una jurisdicción complementaria. Cuando hay obstáculos de hecho o de derecho que impidan juzgar determinados crímenes, los estados, ahí interviene la Corte Penal Internacional. Pero la jurisdicción primaria, la jurisdicción originaria sigue correspondiendo a los estados, no a la Corte Penal Internacional. ¿Qué implica esto para los países que ratifican el Estatuto de Roma? ¿O qué implica esto, vamos a decirlo así, para la comunidad internacional? La
necesariedad de incorporar a la legislación interna de cada país los crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma. ¿Cómo vamos a juzgar algo si no lo tenemos incorporado a nuestro derecho, verdad? O sea, el Estatuto de Roma define genocidio, define crimen de lesa humanidad, define los crímenes de guerra, establece cómo se van a juzgar por la Corte Penal Internacional, estructura la Corte, pero requiere de la cooperación de los Estados para poder juzgar. Y el primer elemento es que cada Estado incorpore en su derecho interno los mecanismos para poder juzgar, perseguir y hacer cumplir las condenas de esos crímenes y poder cooperar con la Corte Penal Internacional. Dicho en términos más técnicos, diríamos que el Estatuto de Roma incorpora el principio que se llamaría el derecho y el deber de juzgar, el juzgamiento obligatorio de los crímenes. Y ese juzgamiento obligatorio necesariamente requiere que los Estados incorporen a su derecho interno la figura del Estatuto de Roma y generen mecanismos para la persecución y generen mecanismos para poder cooperar con la Corte Penal Internacional. ¿Qué ocurrió? El Estatuto de Roma fue ratificado, entró en vigencia a fines de la década del 90, Uruguay lo ratifica en el año 2000, pero por más que se ratifique el instrumento internacional, el tratado internacional, no se puede juzgar si no se implementan en el derecho interno. Se llama implementación del derecho internacional en el derecho interno. A los efectos de esa implementación, es que ahí comenzó nuestra participación. El 1 de marzo, o el 2 de marzo del 2005, se nos encarga por parte del nuevo gobierno realizar la labor de implementación del Estatuto de Roma con un encargo especial y expreso del Ministerio de Cultura, en ese momento el ingeniero Brovetto, y particularmente el doctor Felipe Michelini, que era el subsecretario que tenía a su cargo el área de derechos humanos. Y aquí comienza el trabajo de implementación. Esa implementación termina luego de 2 años, lo que viene a ser el proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento con acuerdo de todos los partidos y prácticamente sin modificaciones, que es la ley 18.026. Pero esto como una postilla para tener presente el contexto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es la ley 18.026 en la labor de implementación y cuál fue la metodología, porque esto va a aclarar muchos temas de los que hoy incluso están ocurriendo, ¿no? O es de aplicación para muchos temas vinculados a derechos humanos. Cuando nosotros vemos el mapa en aquel momento de la legislación a nivel internacional, de los tratados internacionales en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y mirábamos el derecho interno uruguayo, ¿verdad? Había una gran diferencia, pero no solamente con el Estatuto de Roma, sino también con otros instrumentos internacionales. Para decirlo de otra manera, por ejemplo, el Estatuto de Roma no puso al día todos los elementos internacionales en materia de persecución de crímenes o de violaciones a los derechos humanos, porque como todo instrumento internacional fue una transacción política. O sea, fue una puesta al día, pero no fue integral. Eso es claro, y uno de los puntos es el de genocidio, concretamente. Repite la definición de genocidio de la Convención del 51. Se limita a los grupos protegidos a 4, limita los elementos de los crímenes a pocos y solamente reconoce 2 o 3 modalidades de genocidio que podemos abordar, pero no solamente en materia de genocidio. Si vamos a crímenes de guerra, por ejemplo, el Estatuto de Roma tipifica crímenes de guerra con una metodología, si se quiere, que no es correcta desde el punto de vista técnico, diferenciando lo que son conflictos armados internacionales e internos, dejando fuera infracciones graves al derecho internacional humanitario, que estaban previstas en otros tratados, dejando fuera tratados sobre prohibición de armas, que estaban en otros tratados. O sea, no incorporó el Estatuto de Roma
todo el mapa de crímenes que pueden y que deben juzgarse a nivel internacional, como crímenes de guerra y en el caso particular también de genocidio. ¿Qué ocurre cuando un país tiene que implementar su legislación interna y adecuarla al derecho internacional? El principio, lo que se nos planteó en ese momento, o sea, lo que planteé como trabajo metodológico, es decir, no solamente es adecuar el Estatuto de Roma, porque si no alcanza con un artículo, copiamos el Estatuto de Roma y lo incorporamos aquí, ya está. Sino revisar cada uno de los ítems y cotejarlo con otros instrumentos internacionales, para ver si incluso Uruguay había ratificado todos los tratados internacionales. Ese es un tema, porque podría haber tratados no ratificados. Y ver cuáles eran las falencias que teníamos en la implementación del derecho internacional del Uruguay. Por ejemplo, la Convención de Genocidio de Uruguay fue uno de los primeros países que la ratificó, pero en el Código Penal el genocidio no estaba incorporado, o sea, había que incorporar el crimen de genocidio. A nivel internacional, la desaparición forzada era un crimen de deshumanidad, no estaba incorporado en el derecho nuestro. La tortura no estaba incorporada en el derecho nuestro. Si no se trataba solamente de implementarlo, ver cada ítem, cada delito. Crímenes de guerra, bueno, allí incluso detectamos varios convenios internacionales que Uruguay no había ratificado. O sea, ¿cómo vamos a implementar algo que tampoco? Lo primero es ratificar los tratados, ¿no? Luego es incorporarlos. Hay algunos tratados que por su naturaleza son de aplicación directa, otros no. Pero en materia de derecho penal ustedes saben que hay un principio de no puedo juzgar por el derecho interno como un delito, un hecho que no está tipificado. Y toda una discusión que luego, si tenemos tiempo, me gustaría terminar. Pero hoy, con ese mapa, en base aquí a dos principios, que era tener en cuenta que para castigar las islas de impunidad tendría que haber universalización de todos los tratados. O sea, que los tratados sean ratificados por todos los países, para decirlo al revés, ¿no? El Estatuto de Roma debería ser ratificado por todos los países. Y tendría que haber además universalización en la implementación en todos los países, porque si se lo ratifico y no lo implemento, es como si no le estoy haciendo uso de la bandera. ¿Qué es lo que hizo en realidad muchos países, entre ellos nosotros, hasta el 2005? Por ejemplo, con el propio caso del genocidio. Tenemos ratificada la convención, pero no íbamos a poder jugar a nadie por genocidio porque no lo teníamos incorporado en el derecho interno. Teníamos que buscar otras figuras. Yo le he llamado a ese periodo entre que un crimen está tipificado a nivel internacional y no está tipificado a nivel interno, ese periodo que va tiempo, ¿verdad? Le da un periodo transicional. Porque las conductas punibles, castigables, igual para nuestro derecho interno son delitos, pero en otras figuras. Sí. Un acto de tortura, por ejemplo, cometido durante la dictadura, en esa época en el Uruguay había vigentes normas, por favor, si las habría, que decían que determinados actos o el abuso de poder contra una persona detenida o el abuso sexual de una persona detenida son determinados delitos, varios delitos, en concurrencia de delitos. Pero el delito de tortura no estaba incorporado en nuestro derecho. Entonces, desde el punto de vista teórico, conceptual, le llamamos ese periodo transicional, y luego vamos a ver, para buscar un anclaje al efecto de poder aplicar determinadas normas jurídicas a esos cometidos en ese periodo. Porque los crímenes están vigentes en el derecho internacional, no están tipificados con ese nombre en el derecho interno. Entonces, la diferenciación conceptual hace que un hecho cometido en ese periodo igual sea un crimen, igual pueda castigarse, porque hay delito. No aplico una ley para atrás, no aplico la 18.026 para atrás, aplico el derecho de ese momento, que era el derecho internacional. Porque ya era delito a nivel internacional. Hay una concurrencia formal de dos órdenes, el jurídico y el internacional. El jurídico interno y el jurídico internacional. Luego, si tenemos tiempo, lo podemos ver. Quizás muy académico, pero en base a esa teoría es que se ha podido jugar, que se ha podido aplicar por los jueces en juzgamientos, por ejemplo, crimen de tortura. Por ejemplo, de tipificar un
un homicidio muy especialmente agravado, pero darle carácter de crimen de lesa humanidad, tipificarlo, porque en aquel momento es homicidio muy especialmente agravado, pero igual darle el carácter de crimen de lesa humanidad. Bien, estamos en esa primera fase de implementación. Cuando empezamos a realizar el relevamiento, llegamos a la conclusión también que desde el punto de vista jurídico, lo que nos planteaba el Estatuto de Roma era un umbral mínimo. Para cumplir con el Estatuto de Roma, el Uruguay podía perfectamente, lo mínimo que debía hacer era incorporarlo así como estaba a nuestro derecho. Nosotros preferimos un trabajo quizás más largo, más arduo, pero creo que era que correspondía, hasta por nuestro propio momento histórico, de respuesta a los hechos del pasado, de no tipificar por remisión, ¿sí?, sino implementar para cada figura el delito propiamente dicho, salvo en un caso que apliqué la remisión, que es en el caso de los crímenes de lesa humanidad, cuando se dan de forma sistemática y generalizada, que ahí sí es similar la definición en el Uruguay al del Estatuto de Roma. Al tomarlo como umbral mínimo, desde el punto de vista conceptual, y al tomarlo como umbral mínimo desde el punto de vista de la respuesta política del Estado uruguayo frente al crimen, dijimos, bueno, ¿hasta dónde se puede ir? ¿Hasta dónde se puede innovar? El primer escalón fue decir, bueno, todos los demás elementos vinculados a persecución y juzgamiento de crímenes internacionales los tenemos que incorporar, los que estén en otros tratados internacionales, en la jurisprudencia internacional y en la doctrina. Y así fue que en el capítulo general, por ejemplo, de la ley, se establece, y esto aplica para genocidio, se establecen los principios de juzgamiento. Por ejemplo, no se admite el asilo ni el refugio para ninguno de los crímenes tipificados en la ley, entre ellos el genocidio, aunque se den los mecanismos de asilo y refugio. No se admite, por ejemplo, medidas de amnistía, de indulto o de gracia, pero de ningún tipo, porque aplica, eso se toma como fuente una resolución de las Naciones Unidas de diciembre de 1973 que señala que los estados se abstendrán de dictar medidas legislativas o de otra índole, o sea, cualquier medida legislativa, como fue, por ejemplo, la ley de caducidad, que si algunos de los que están aquí participaron de lo que fue la cruzada por la nulidad de la ley de caducidad, recordarán que los fundamentos jurídicos de la nulidad estaban basados en estos principios. Son nulas, no se pueden adoptar medidas que impidan el juzgamiento, y eso está incorporado a la ley. Veamos un punto donde es el ejemplo claro de que es diferente al Estatuto de Roma, la obediencia debida. En el Estatuto de Roma la obediencia debida la permite en determinadas circunstancias. La ley uruguaya no la permite. No solo la obediencia debida, sino que también otros tipos de eximente. Por ejemplo, tenemos un eximente que a nivel internacional se ha utilizado y que también en nuestros derechos nacionales muchas veces se utiliza en determinadas legislaciones como para argumentar que se puede cumplir una orden que implica un crimen. Por ejemplo, inestabilidad interna, por ejemplo, estado de emergencia, por ejemplo, situaciones de amenazas, por ejemplo, conmoción interna, lo que es conflictos internos, estado de guerra. Bueno, especialmente la ley establece que ninguno de estos eximente aplica, ni la amenaza, ni el estado de guerra, ni incluso la conmoción pública real o presunta, que muchas veces se ha utilizado como eximente la conmoción presunta, digamos. No era cierto que había conmoción, en realidad no era cierto, pero parecía que había conmoción. No, ningún tipo de eximente. Otro principio que se incorpora es el de la responsabilidad jerárquica. El jerarca, sea civil o militar, es decir, no importa cuál sea su rango, que toma conocimiento que se están cometiendo
este tipo de actos, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tomando conocimiento, no adopta medidas para impedirlo, para denunciarlo, para reprimirlo, pudiendo haberlas adoptado, es autor del crimen. Es un delito que se castiga por la omisión en el actor y no tiene límite en cuanto a su jerarquía. Los requisitos que se ponen es que tenga conocimiento que se están ejecutando determinados actos, y pudiendo tomar medidas, porque muchas veces podría no tomar medidas, en cantidad de ejemplos que se pueden dar, ¿verdad? Que no se está en condiciones de tomar medidas. A nivel académico, el ejemplo es cuando si es responsable un presidente de la República de un Estado que está en conflicto interno y no tiene el dominio sobre todo el Estado, sobre todo el territorio del Estado, ¿verdad? Y se están cometiendo por paramilitares crímenes de lesa humanidad o violaciones sistemáticas de derechos humanos en una parte del territorio que no está controlada, que no se pueden adoptar medidas por parte de la autoridad. Por ejemplo, para que quede claro, se incorporó la figura de el jerarca tiene que tener la posibilidad de tomar medidas. Pero la medida no se trata solo de impedir, denunciar, ¿verdad? Perseguir, juzgar ese tipo de crímenes. Se excluye cualquiera de estos crímenes en las jurisdicciones especiales, siempre van a ser jurisdicción civil, se excluye la jurisdicción militar, por ejemplo. Y estamos hablando de la estructura de los principios de juzgamiento, porque decíamos, si los estados tienen la obligación de juzgar por la implementación del Estatuto de Roma, se incorpora a la ley el principio de juzgar sin excepciones, punibilidad sin excepciones para estos crímenes, por la naturaleza de los crímenes. Tan sin excepciones y tal la naturaleza de los crímenes que en la ley se modifica el Código Penal, yo digo en su artículo madre, que es el que define los delitos. Hasta la ley 18.026 en Uruguay los delitos se dividían en delitos y faltas. Ustedes saben que las faltas son aquellos delitos de menor envergadura y que no se castigan con privación de libertad. A partir de la ley se incorpora una tercera categoría que son los crímenes. La palabra crimen hasta esa época era un concepto sociológico o un concepto político o un sinónimo de delito, pero desde el punto de vista jurídico técnicamente era un delito. Hoy hay tres categorías en el derecho uruguayo que son los crímenes, los delitos y las faltas. ¿Qué es un crimen? Los tipificados en el Estatuto de Roma o los tipificados en esta ley. Ahora vamos a ver el otro caso. Aquí estamos hablando hasta ahora del régimen de punibilidad, los principios del castigo. Cuando vamos concretamente a la tipificación, a qué conducta es un delito, ahí también nos planteamos el mismo desafío, o sea, el umbral. Vamos a pasar. Voy a empezar por los crímenes de guerra, dejo genocidio para el final. Por ejemplo, el crimen de guerra, el Uruguay no había ratificado tratados en materia de una prohibición de armas, pero si uno mira el Estatuto de Roma, hay cantidad de conductas que quedan afuera y que no son crímenes de guerra, a pesar de que los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales los consideran infracciones graves al derecho internacional humanitario. Puedo ponerles una lista que va desde, pero se los leo para que ustedes se hagan una idea de las omisiones de los instrumentos internacionales y por qué cuando se habla del Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma no es una panacea, una transacción política. Por ejemplo, demorar en forma injustificada repatriación o liberación de prisioneros de guerra, combatientes enemigos detenidos o población civil, no se consideraba crimen de guerra. Hacer un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas tampoco estaba considerado crimen de guerra. Atacar o destruir los bienes indispensables para la supervivencia y subsistencia de la población civil, como víveres, ganado, reserva, agua potable, etc., no era un crimen de guerra. Como esto les puedo seguir nombrando. Emplear armas cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano, no era crimen de guerra. No es crimen de guerra, no es crimen de guerra para el Estatuto de Roma. Sin embargo, lo que hicimos fue tomar todas las conductas que son infracciones al derecho en la guerra,
y que para el Uruguay sean crímenes de guerra. Ustedes dirán, como me dijo en algún momento un senador en ocasión de tener que defender la ley, es un trabajo teórico. Vamos a ver por qué no es un trabajo teórico, por lo que va a venir al final, que es la cooperación con la Corte. Y el principio de juzgamiento necesario que aplica para cualquier persona que haya cometido estos crímenes en el Uruguay, aunque no tenga ninguna conexión con Uruguay, salvo el estar bajo jurisdicción uruguaya. Eso lo digo entre paréntesis para abordarlo después. Cuando se tipificaron todas estas conductas, se eliminó la categoría de conflictos armados internacionales o conflictos armados internos, que son cuestiones históricas que se siguen repitiendo en los convenios internacionales desde la década del 40 del siglo pasado. El crimen de guerra es un crimen de guerra cometido tanto en una guerra civil como en una guerra internacional, en una guerra convencional como en una guerra quizás de otra forma, ¿verdad? Quiere decir, cuando se tipificaron los crímenes de guerra, se incorporaron nuevas conductas que a nivel del Estatuto de Roma no eran crímenes de guerra. Y también se eliminó algunas exigencias para la tipificación, como es que se den dentro de un plan de acción. ¿Verdad? ¿Por qué es importante esta tipificación de crímenes de guerra? Porque aplica, por ejemplo, para las misiones de paz. En el caso de todos los uruguayos, por ejemplo. Uruguay estaría, por la ley, podría juzgar las infracciones al derecho internacional humanitario cometido por miembros de las Fuerzas Armadas de Uruguay en el exterior en misiones de paz como crimen de guerra. Y puede llegar a juzgar a cualquier persona que haya cometido cualquiera de estos actos en cualquier conflicto, aunque no haya víctimas uruguayas, aunque no haya tenido ninguna conexión con Uruguay. Y ahora vamos a ver por qué y cuál es la forma que se implementó en la ley para que exista una especie de jurisdicción universal en cabeza no en cabeza del Uruguay, pero se digo, el principio de jurisdicción universal, de juzgamiento obligatorio en determinados crímenes desde el Uruguay, cuando la persona está bajo territorio de jurisdicción uruguaya. Esto en materia de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. El principio de los crímenes de lesa humanidad es que implican un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Lo que define el crimen de lesa humanidad es un ataque del Estado, del aparato del Estado, o con el apoyo o aquiescencia del Estado, contra la población civil, dentro de la sistematicidad y la generalidad. Desaparición forzada, tortura, agresiones sexuales, personas privadas de libertad, en el marco que se den desde el Estado como plan sistemático, como fue el terrorismo de Estado, como fue las acciones basadas en la ideología de la doctrina de seguridad nacional, son crímenes de lesa humanidad. No hay margen para ninguna duda, porque esto viene y está consolidado desde el Estatuto de Nuremberg en adelante. Como yo les decía, que se toman como referencia la evolución de los tratados internacionales, pero también la evolución de la doctrina y la jurisprudencia, no hay duda que la tipificación del Estatuto de Roma es una tipificación correcta. Y la tipificamos por remisión. Lo que dice el Estatuto de Roma es crimen de lesa humanidad para el Uruguay. Pero además, y acá está, si quiere, la particularidad de la ley uruguaya. Yo recuerdo que en el proceso, en esos años de elaboración, yo digo, si se da una desaparición forzada, si se da un caso de tortura, ¿es crimen de lesa humanidad o no? Me dirá la doctrina, yo mismo, lo vengo sosteniendo desde el año, hasta el 85, 84, diría no, si no es sistemático no es crimen de lesa humanidad. El hecho aislado no es crimen de lesa humanidad, si no se da dentro de un plan sistemático. ¿Qué me impide? Aunque no sea crimen de lesa humanidad, y ahí está la diferencia, aunque no sea crimen de lesa humanidad, determinar por ley que determinados delitos igual tienen el mismo régimen, no prescriben, no hay asilo, no hay refugio, no hay obediencia debida,
hay responsabilidad jerárquica. ¿Me entienden a lo que voy, verdad? Porque una desaparición forzada es un acto tan aberrante, se dé uno solo como se dé todo un plan sistemático.